Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, noche ya casi. Vamos a dar comienzo a la presentación de este número 10 de Transfretana, que tiene como título Ordenación del Territorio y Urbanismo en Ceuta. Sabéis que tradicionalmente ha sido una constante en la actividad del Instituto de Estudios Ceutíes abordar el análisis y el estudio del urbanismo ceutí. Ahí están las jornadas de registro del urbanismo, que llevan ya 7 ediciones, creo recordar, a través de estos años. El Instituto de Estudios Ceutíes, en su misión de intelectual colectivo de la ciudad, no podía estar ausente de este debate, ¿no? Que entendemos que es un debate imprescindible para el futuro urbanístico de Ceuta, como es el de la ordenación integral de nuestro territorio y la gestión del suelo, e impulsando, junto con otros agentes, como sabéis, como hemos hecho con el caso colegios profesionales, con organizaciones empresariales, la promulgación de una ley para cubrir el vacío legal que existe en nuestra ordenación urbanística desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997, que prácticamente nos obliga a utilizar una legislación casi preconstitucional para abordar los problemas del urbanismo ceutí. Por ello, pensábamos que era bastante necesario, importante, abordar un estudio en profundidad y promover un debate que alumbrara soluciones, que pueda alumbrar soluciones a ese vacío legal que de alguna manera está petrificando, atenazando el desarrollo del urbanismo local. Este número 10 de Transfretana nace precisamente de esa necesidad que habíamos evaluado, de aportar propuestas y reflexiones que sean útiles para ese proceso de avance y desarrollo del urbanismo en Ceuta. Yo, institucionalmente, desde la dirección del Instituto, en nombre de la Junta Rectora del Instituto de Ceutíes, quiero expresar el enorme agradecimiento que sentimos hacia los autores y especialistas que han participado en la elaboración de la revista, aportando valiosos análisis, conocimientos y propuestas sobre el tema, como son José Luis Pérez Marín, Ángel Menéndez Rexat, Juan Manuel Sobrino, Aurora Visiedo, y también, como no, a los miembros del Instituto que han participado, el caso de Carlos Pérez Marín, que nos acompaña en la mesa, de Luciano Alcalá, que lo tenemos también aquí, o de Fernando Nieto, ¿no? Y muy especialmente quería agradecer a su coordinador, Adolfo Hernández, que ha impulsado con mucho trabajo y acierto, creo que ha quedado un magnífico número de la revista, la publicación de este número de Transfretana, que permite a la actual Junta Rectora del Instituto continuar cumpliendo con el compromiso que asumimos en el programa de trabajo que fue aprobado por la Junta General de la institución, de continuar fomentando la revista como órgano de expresión colectiva del Instituto, abordando temas de interés estratégicos para la ciudad de Ceuta, como se hizo en los 2 números anteriores, que también coordinó Adolfo, las estrategias para el futuro de Ceuta, o el número sobre el patrimonio histórico de Ceuta y su gestión, ¿no? A todos ellos, muchas gracias, y desde la dirección del Instituto estamos convencidos de que se ha cumplido con el objetivo, que la revista tiene el empaque y la solvencia que queríamos darle a este número de la revista, y en ese sentido, pues como digo, muchas gracias, y desde la convicción del deber cumplido con el objetivo que nos habíamos propuesto. Yo, sin más, paso a darle la palabra a los miembros de la mesa, a Adolfo, a Carlos Pérez Marín, que creo que primero va a intervenir Adolfo, ¿no? Y después, pues, a algunos de los autores que estáis presentes para que expongáis un poco el contenido de este número de la revista. Buenas tardes a todos. 2 cuestiones previas. Este número es el resultado de un proceso que habíamos iniciado a la vista de la problemática que existía sobre el tema del suelo, fundamentalmente con el Colegio de Arquitectos. Después se fueron incorporando la Confederación de Empresarios con sus distintas entidades empresariales. Después hemos ido incorporando al Colegio de la Abogacía y nos hemos sumado desde el Instituto a toda esa agregación de un interés que iba estando ahí y que parecía que tenía solución, pero no llegaba nunca a ponerse en práctica. Por tanto, es un compromiso que sale de un proceso y a partir de él lo cumplimos con esta aportación que es realmente el resultado de toda esa reflexión que fuimos haciendo conjuntamente. En segundo lugar, quería, después de haber sondeado por ahí
o explicado en qué consiste el problema y demás, mi preocupación porque la complejidad del mismo no es bien entendida por el ciudadano. Al ciudadano le parece algo que está distante y que no le afecta en su día a día, y por otro lado no cree que la gravedad de la situación de compromiso, de incumplimiento, de la existencia de una legislación que tiene toda la organización territorial en España, sus propias leyes, que tienen sus modelos territoriales, y que sin embargo aquí no lo tenemos, estamos funcionando absolutamente en el vacío. Por lo tanto, hay que llegar a explicar por qué esto es importante, porque a veces ni por los propios expertos llega a entenderse la trascendencia del mismo. Yo creo que es importante acudir a un relato previo, porque el relato existe y es la historia de cómo hemos llegado hasta acá. Y brevemente es algo que tenemos que explicar y que quede un poco para el estudio. Por ejemplo, me vais a dejar un pequeño discurso aludiendo a ese relato. Cuando en el 95 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Ceuta, la materia de ordenación del territorio y urbanismo pues estaba en una situación amparada por una legislación estatal, que había texto de ley refundido para el régimen del suelo y la ordenación territorial, que se había hecho en el año 92, se había aprobado, después de haber fusionado un conjunto de normas y haber puesto una racionalidad en todo el ordenamiento del régimen del suelo. Ese texto constaba de 310 artículos con una serie de disposiciones adicionales, finales, transitorias, etcétera, etcétera. En el año, a partir de la aprobación nuestra, podíamos haber hecho con nuestra capacidad de desarrollo reglamentario y ejecución nuestros reglamentos de urbanismo y podríamos haber aprobado nuestros propios planes de gestión urbana y el ejercicio de las competencias habría estado amparado legalmente. ¿Por qué es tan importante aquí la ley? Porque en realidad toda la materia del suelo viene desarrollando lo que constitucionalmente es el uso social de la propiedad. Y eso solamente es reserva de ley y solamente la ley puede atender a la regulación de esos efectos. Cualquier línea que se trata sobre el planeamiento, cualquier cuestión que tiene que reconducirse, siempre nos lleva a estar inculcando unos derechos. Y esos derechos tienen su razón en los fundamentos de una ley que va buscando el bien social por encima de los intereses particulares. Bien, desde esta perspectiva, la ley era fundamental. Pero la ley había planteado en el sistema autonómico, estábamos en los primeros años de desarrollo también del sistema autonómico, de las comunidades autónomas, un debate que iba a condicionar el futuro desarrollo de este Estado. Iba a ser un Estado complejo, tan descentralizado como un Estado federal, o bien iba a ser un Estado regional más adoptado a una descentralización administrativa que a una descentralización política. Y ahí se confluyeron todo lo que era la intención desde el ejercicio en aquel momento de cómo se entendía que era la competencia y cómo el Estado tenía que velar por un régimen que fuera igualitario en todo el territorio, o bien la exclusividad de la competencia que tenían atribuidas constitucionalmente a las comunidades autónomas le amparaba para establecer sus propias leyes. ¿Por qué? Porque cada territorio es distinto, tiene sus peculiaridades territoriales, poblacionales, etcétera, etcétera, y los modelos territoriales, a partir de esa competencia, se van haciendo más propios, más específicos, frente a un modelo unitario territorialmente que habría hecho más complejo. La sentencia, en ese sentido, es una sentencia que va a ser demandada por la mayoría de las comunidades autónomas, que en aquel momento había una confrontación jurídica sobre ese desarrollo político, y lo que se produce es realmente un decantamiento de en qué consiste esta materia de ordenación del territorio y el urbanismo. Y el Tribunal Constitucional la señala expresamente cuál es el conjunto de medidas que forman parte de la materia, porque hay otras materias estatales que inciden sobre ellas, como pueden ser la igualdad de los españoles, como puede ser la planificación económica, como puede ser defensa, etcétera, etcétera. Pero esas competencias tienen que concurrir, pero es exclusiva la determinación de lo que es el contenido. En términos cuantitativos, de los 310 artículos que les digo que había estado compuesta la ley, el texto refundido de la ley, 230 considera el Tribunal Constitucional que no podía regularlo el Estado. Y esos 230 artículos son fundamentalmente el conjunto total de la materia de ordenación del territorio.
la clasificación del suelo, la planificación, los objetivos de planeamiento, lo que son la defensa de la propia urbanización, etcétera, etcétera. Todos los factores que no son factores coyunturales. Por ejemplo, la expropiación tiene un sistema administrativo que debe ser común, bien, pero cómo la regula y dónde se aplica, eso es de la comunidad autónoma. De todo ese conjunto, la sentencia realmente da mucho relevo porque confirma que estamos en un estado compuesto muy descentralizado, pero se produce un error garrafal. Ese error garrafal, los que caemos en él somos nosotros, porque los magistrados del tribunal se olvidaron de que existía Ceuta y Melilla, de que esa ley no se podía declarar inconstitucional y nula porque sí era legal en el territorio de Ceuta y Melilla, porque allí la aplicación era directa de la materia y no tenía por qué haberse anulado. Pero la anulación estaba hecha en la declaración de sentencia y lo único que quedaba era subsanarlo, es decir, ¿qué se hacía para Ceuta y Melilla? ¿Qué hicieron las comunidades autónomas? Inmediatamente lo que ahora nos pasa a nosotros. Había un agujero negro, un vacío legislativo, y para correr y no quedarse en el vacío, cogieron los 230 artículos, lo hicieron como las primeras leyes autonómicas de ordenación del territorio. Y después han ido modificándola en función de cuál era su planteamiento territorial, sus necesidades, la evolución de la dinámica urbanística, etcétera, etcétera. Pero estaban conformando su propio sistema de ordenación del suelo. Bien, desde esa perspectiva, no solamente nosotros nos habíamos quedado en la situación de quedarnos a ver, viejecita, ¿qué nos va a pasar ahora que no tenemos ley? ¿Qué vamos a hacer con el suelo? Bien, frente a eso, habría sido muy fácil que el Estado hubiera subsanado el error. Es decir, nada más que tenía que coger los 230 artículos y lo que había hecho mal el Tribunal Constitucional, reconocido después por ellos, pero vergonzosamente, haber hecho activada la ley para Ceuta y Melilla, sin declaración de supletoriedad en absoluto para el resto del territorio, etcétera, etcétera. Solución fácil. Ya desde entonces, algunos estuvimos diciendo, esto para el futuro de Ceuta va a ser absolutamente perjudicial, porque no nos vamos a ir dando cuenta y va a pasar con muchas materias, no pasa solo con las de suelo. En todas aquellas que tenemos competencia, pero no tenemos la competencia legislativa, que son de competencia exclusiva de las comunidades autónomas, esto están haciendo las comunidades autónomas, su propia legislación, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros ahí el ordenamiento se nos va quedando petrificado. ¿Qué tenemos ahora mismo? Bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, que lo estáis aplicando. Una ley que es preconstitucional, de cuando no había el uso social de la propiedad, es decir, había un régimen no solo centralizado, sino autoritario. Y los artículos que están hechos para eso es difícil de aplicar. Y cosas como se ponen de manifiesto en la agilidad que debe tener la Administración en este sistema, que es muy complejo de garantía, pues se quedan en el aire, porque el día que incluso se pudieran hacer, los recursos podrían llevar y desde luego el caos estaba servido. Bien, desde esa perspectiva, desde ese año, desde el 97, nosotros estamos en esta situación, pero no ha sido una situación invisible, seguramente ha sido invisible en la eficacia de los actos que aquí se han ido produciendo, pero si cogemos, como hemos cogido la revista, la historia que la ha sacado de seguimiento Carlos exhaustivamente, o la idea de que cada vez que había un intento de regulador de la ciudad, ese intento se veía frustrado. Cuando se tenían las esperanzas en que el PGO iba a resolver todos los problemas, pues tantos años discutiendo el PGO y al final la montaña parió un ratón. Es decir, y cosas como actividades que aquí fueron realmente urgentes y necesarias, como era el régimen de defensa y de protección del suelo, de la vivienda ilegal, la vivienda construida sin licencia, etcétera, etcétera, que hacía cosas esenciales para que la dinámica de la ciudad pudiera proteger frente a ese urbanismo invasor. Se publicó incluso para que hubiera la audiencia pública de la norma y de pronto se metió en un cajón, desapareció como ha desaparecido lo que ahora les voy a contar y con esto termino el relato. Era tan necesario que en el Ministerio, en la Administración del Estado, se sabía perfectamente que faltaba esa ley. Y se ha ido regateando la situación. La reclamación de la ciudad no ha sido realmente una reclamación, digamos, rígida o realmente seria, sino que ha ido
capeando el temporal, digamos en términos marineros, para ver cómo se iban sorteando los problemas, pero sin tener por delante la necesidad de que tenemos que hacer un planteamiento que nos sea válido, que sirva para la Ceuta del futuro. Y en ese sentido, pues algunas de las iniciativas dieron resultado, y cuando se estuvo después del COVID, como el plan estratégico y demás, pues se incluyó dentro de una de las promesas que el Estado le hacía a la ciudad, y ahí está recogido incluso la promesa de que eso sí terminaba en un plazo que se comprometía el Estado a aprobar la ley entre el año 2023-2024, que ya ha pasado y no ha habido ley. La ley está hecha porque hemos traído a Ángel Menéndez, que sabemos, y no le estamos desvelando ningún secreto, porque se hizo público. Es uno de los urbanistas los más prestigiosos de España, ha hecho más leyes que nadie sobre temas de urbanismo, medio ambiente, costas, puertos, etcétera, etcétera. Y le encargaron a un buen autor el que hiciera una buena ley. La ley la hizo, la entregó. Está en un cajón, no sabemos nada de ella. Nadie ha reclamado por qué no se aprueba una ley que estaba prometida y que se ha hecho. No hay explicación. Nosotros podemos hacer hipótesis de por qué no se ha hecho, pero son muy estrechas las posibilidades de acertar, porque es incomprensible. Bien, en esa situación que estamos, ¿qué se ha hecho? Pues se ha hecho una agregación de intereses. Todos los que están afectados, los primeros, los técnicos profesionales de la arquitectura, que realmente toda la actividad está decayendo, después los sectores profesionales, después los sectores jurídicos, todo ello han comprendido antes que nadie la situación que nos estamos, porque esa situación compleja no es tan evidente para el ciudadano. Pero hay que explicarle al ciudadano que esto pasa y que esto significa que para el futuro va a tener muy pocas posibilidades de ordenar la situación tal y con lo que tenemos. Y los ejemplos están aquí, la racionalidad está aquí. Y por otro lado, para lo incomprensible del tema, pues la revista hace en el anexo, yo creo que el ejemplo más clarificador de todos, y es gráficamente subrayar artículos, preceptos, disposiciones que están anuladas y que cuando las lees se te pone los pelos de punta porque está todo lo esencial de lo que es la materia de ordenación del territorio, todo está aquí. Y eso no está en la ley preconstitucional, nada de ello. Con lo cual se sigue actuando muy en precario y con una legalidad que, bueno, yo creo que responde un poco a aquello que ya parecía antiguo de que la ley y el derecho no pasan el estrecho. Pero vamos, en este caso no pasa el estrecho. Bien, yo creo que con este relato se puede justificar por qué la situación viene así, pero es difícil explicar por qué no se resuelve. A mí me gustaría añadir algunas cuestiones referentes a Transfretana, porque es cierto que se hace un esfuerzo a la hora de plantear un tema, de buscar las personas que pueden escribir, como se ha visto, todo esto se hace de una manera altruista. Yo quiero recordar que en 2021 se sacó el primer número, 2021 se sacó la primera revista Estrategias para el futuro de la ciudad, que surge también como reacción ante el inmovilismo que había en nuestra sociedad ante todas las crisis que se iban agolpando, ¿no? Y sobre todo de cara a cómo la respuesta que teníamos de nuestras autoridades, pues evidentemente se han demostrado que no eran las más idóneas, ¿no? Y ahí, en ese número, ya surgía el problema de la ausencia de planificación, ya no solamente a nivel urbanístico, sino territorial, ¿no? Y de cuestiones tan importantes como la energía. De ese número, para que se vea también para qué sirve estos esfuerzos, de ese número se generó el grupo de trabajo de la economía azul, gracias a la intervención de Fernando Nieto, porque se hizo una mesa redonda, se aglutinó a todos los implicados y de ahí salió ese grupo de trabajo, ¿no? El siguiente número, el número 9, sobre el patrimonio de Ceuta y su gestión, en que la semana pasada en un pleno pues parece que utilizaron uno de los artículos para estudiar las posibilidades de que la ciudad fuera patrimonio mundial, ¿no? Y que es una manera también de decir y de repetir. A nosotros nos pasa en el Colegio de Arquitectos que muchas veces reivindicamos cuestiones, pero no estamos en el orden de la crítica política, sino de la crítica constructiva como sociedad. Y al fin y al cabo, tanto del instituto como del colegio, una de estas finalidades es servir a la sociedad, no a los partidos políticos, ¿no? Y aportando conocimiento y aportando también visiones
a largo plazo, porque nosotros no entramos en los 4 años de plazos que se dan nuestras autoridades para llevar a cabo cosas, ¿no? En el último número de Transfretana, pues como Adolfo ha explicado, es intentar hacer pedagogía. En ocasiones, Judí o cuando hablábamos con nuestros compañeros arquitectos de Melilla, nos decían, pero ¿para qué necesitamos una ley? Aquí hay algunos artículos que esperamos que quede claro que simplemente contándoos el relato, por ejemplo, que hace mi hermano que ahora hablará un poquito más de en qué situación nos encontramos, de indefensión y de cómo esta mañana hermano no me había dejado los artículos que habían quedado tras esa sentencia. Si esas 4 hojas se las damos a Cataluña para que ellos gestionen su territorio de urbanismo, es que se reirían de nosotros. Entonces, de todo esto, a mí me ha tocado, y ya entrando en cada uno de los artículos, me ha tocado. Yo lo que he propuesto es hacer una cronología de todos los esfuerzos que hemos ido realizando desde el Colegio de Arquitectos en primer lugar, desde el instituto, a nivel personal, después evidentemente con la presentación de los escritos por parte de la Confederación de Empresarios y del Colegio de Abogados, pero he intentado hacer una cronología de todos estos hechos. Y por ejemplo, fue en 2014, con las alegaciones a la primera aprobación de la revisión del Plan General, en las que desde el colegio hicimos un grupo de trabajo y ya dejamos claro de que había una serie de temas que no se tocaban y que posiblemente fuera necesario contar con una especie de plan director territorial de coordinación. Y ahí lo dejamos en las alegaciones. Como sabéis, al final se retiró ese plan general, se volvió a sacar en 2016, volvimos a hacer alegaciones y en una jornada que organizó la ciudad junto con el Instituto de Estudios CEUTIE sobre el plan general, que vino Ángela de la Cruz como su directora general de Fomento, desde el público, tanto Luciano como yo, sacamos el tema de los planes territoriales de coordinación territorial como una manera de intentar trabajar de manera conjunta con todas aquellas administraciones que tienen una serie de afecciones que nos hacen imposible poder desarrollar la ciudad. Y Ángela, una de las cosas que dijo, no, esos planes territoriales están pensados para actuar entre 2 municipios. Vosotros sois un solo municipio, con lo cual esa figura no la podéis aplicar. Habría que aplicarlo. Digo, pero lo que vosotros necesitáis es una ley específica para Ceuta. Decía, no os podéis imaginar la cantidad de problemas que nos ahorraréis a nosotros, Ministerio de Fomento, respecto al resto de administraciones. A vosotros ya ni los podéis imaginar, ¿no? Pero pedidla. Tenéis pedirla y yo a los 10 minutos me pongo a redactarla. Ahí fue cuando nosotros del colegio dijimos, lo vimos tan claro que dijimos, a partir de ahora, en vez de hacer artículos, de dar de prensa o participar en mesas redondas, exijamos una ley, si nos lo está diciendo el propio ministerio. Bien, preparando el artículo, yo no me acordaba que pocos meses después, en un pleno, noviembre de 2016, Ciudadanos lleva el tema de sacar una ley del suelo y se aprueba por mayoría absoluta. Se abstienen Caballas y PSOE. Después, posteriormente, en el 2021, Caballas vuelve a llevar el tema. Esta vez solamente se abstiene Vox. Hace poco hubo una interpelación. Y a mí una cosa que me preocupa tremendamente. ¿Para qué sirven los plenos? Si se aprueban cuestiones tan importantes como pedir una ley y no se hace nada. Y lo que me preocupa es, primero, que no se haga nada y lo segundo, que la clase política, la oposición, no tenga medios de poder exigir al gobierno que lleve a cabo lo que se ha decidido en el Pleno. De todas maneras, eso tampoco nos tiene que, digamos, que frenar a la hora de reivindicar, ¿no? Adolfo tiene también mucha experiencia de cómo funcionan las cosas de gobierno y evidentemente muchas de las leyes que son para un solo territorio llevan años y exigir, ¿no? Nosotros prácticamente, el Colegio de Arquitectos, desde 2020, cuando vemos las medidas del gobierno contra la crisis de más España, más Ceuta, y vemos que la única medida desde el punto de vista urbanístico es la aprobación definitiva del Plan General, claro, nosotros decimos,
no puede ser. O sea, si ya estamos diciendo que hay una serie de problemas con el puerto, con la frontera, con cómo le ganamos terrenos al mar y que eso el plan general no lo puede resolver. Y el Ministerio nos ha dicho, si es que tenéis que pedir una ley. Entonces, una de las medidas que nosotros preparamos en el decálogo de medidas contra la crisis es precisamente la redacción de una ley del suelo. Evidentemente, como sabéis, la ciudad ni siquiera nos escuchó, ni siquiera nos dio audiencia. Fue posteriormente cuando el Gobierno de la Nación encarga a Traxatec la elaboración del plan estratégico, cuando a través del colegio, a través del instituto, a través de conversaciones, se dan cuenta, y así me lo reconoce la Marta Carrerizo, la directora del grupo de trabajo, que teníamos que tener una ley del suelo y que no entendíamos cómo podíamos haber funcionado todos estos años sin una ley del suelo. Y encima, cuando le hablé de que hay otros sectores en la ciudad que sufren la misma problemática, es decir, leyes, muchos, en algunos casos también preconstitucionales como la nuestra, decía, pero es que no entiendo cómo no el gobierno de la ciudad no ha desarrollado esto junto con el Estatuto de Autonomía y ha intentado resolver los problemas. También es cierto, y en eso yo me enorgullezco tanto de pertenecer al Colegio de Arquitectos como al Instituto, porque nosotros sí llevamos años moviéndonos y, digamos, luchando, ¿no?, por esta reivindicación. En otros sectores me consta que la Confederación de Empresarios también, con la cuestión aduanera, pero otras muchas no. Y también en esta crónica se pone de manifiesto el poder que tienen los colegios profesionales, que muchas veces no somos conscientes. Ahora está Judith, antes estaba José Moya, antes estaba José Mari Moras, antes estaba Pepe Montes, que son los que se han visto, digamos, involucrados y han ido llevando gestiones en Madrid, tanto con el Consejo como directamente con el director general, y relato, gracias al portal de transparencia del colegio, las gestiones, en ese caso de José Mari, que se trae un director general del Ministerio de Fomento para que vea la situación, ¿no? Aunque después ocurra pues lo que siempre ocurre cuando se va a Madrid, que claro, que somos una ciudad muy pequeñita, que somos una molestia y que nos arreglemos con lo que tenemos, ¿no? Y ante esto, y también esta publicación sirve como para decirle no nos vamos a estar quietecitos. Tenemos unos derechos y no queremos privilegios, lo que queremos son derechos para poder desarrollarnos. Otra cuestión sería, como hoy nos preguntaban en la televisión, ¿por qué no sale esto? Dije que desde el 2014 las alegaciones estamos ya hablando de que necesitamos un planeamiento, un ámbito legal. Bien, no es hasta el 13 de enero de 2025, en una comparecencia extraordinaria, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta comenta por primera vez la necesidad de aprobar una ley específica en materia urbanística. 11 años. 11 años en que nuestro presidente hable por primera vez de una ley del suelo. Y es más, la Semana de Arquitectura nos había comentado que como es algo que no lleva aparejado una partida presupuestaria, que al Gobierno de la Nación le da, no puede decir que no, porque no implica nada económico, ¿no? Al final todo esto lo que demuestra es, como también Adolfo decía, hemos logrado explicar la importancia que tiene una ley específica para Ceuta a la ciudadanía. Hombre, al menos los partidos políticos lo van demandando, tanto en declaraciones como en los plenos. El sector empresarial, los abogados, el colegio, parece ser que todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero parece ser que no todo el mundo está todavía de acuerdo, porque realmente, como dice Adolfo, la ley se encargó a Ángel Menéndez, él entregó el anteproyecto de ley y ahí se quedó. O sea, que lo único que tendría que hacer, que también habría que hacer pedagogía a los políticos, que la ley no la tienen que hacer ellos, ni sus técnicos. La podían hacer, pero lo único que tienen que hacer es exigirle al gobierno su compromiso en el plan estratégico y que continúen el procedimiento para hacer esa ley. Después ya estaría la cuestión de discutir y establecer un debate de los colectivos, de la ciudad con el Ministerio, pues como suele hacer con la Ley de Arquitecturas y con otras, para ver cómo se perfila y a ver qué es lo mejor que nos viene, que tampoco aceptemos cualquier cosa, ¿no? Yo me imagino y espero que con esta revista, pues cuando alguien quiera saber por qué necesitamos una ley, lo tenga más claro.
que es de lo que se trata. Y a ver si no tardamos tanto en tener una ley como en tener un plan general. Sí. Los autores de artículos, para que presenten sus artículos, ir pasando un poco la tribuna, si os parece. Sí. Bien, ¿se oye? Espera, te lo No. dice. Sí, se escucha. Ahora sí. Bueno, gracias otra vez por la invitación. Está bien que pidáis estas reflexiones, ¿no? Porque en esa cronología, Carlos, que hablabas antes, año 2014, yo ya te lo dije, Adolfo, yo cuando tomo posesión como decano del Colegio de Arquitectos en diciembre de 1999, el siglo pasado, ya tuvimos una charla sobre este tema. Tú ya estabas preocupado por este tema. Nosotros en el colegio teníamos una bomba nuclear que resolver en Madrid, de qué era el Colegio de Ceuta en Madrid, y bueno, dejamos pasar el tiempo. Y por eso es un placer, pues, atender vuestra petición. En el artículo se recoge, se hacen un poco en varias fases. En primer lugar, qué ley tenemos, cómo ha ido sucediendo ese librito que era el texto refundido del año 92 que teníamos en la Escuela de Arquitectos, con el que estudiábamos, con el que señalábamos, porque allí estaban los reglamentos de planeamiento, de disciplina urbanística, etcétera. Y de repente, de un plumazo, en el año 97, me encuentro con un BOE, con una sentencia, y tachando, como has presentado ahí, que tiene mucho interés, la cantidad de artículos que nos quedábamos sin ley, que nos teníamos que ir a las leyes anteriores, que son preconstitucionales. Esta ley anterior a la organización en comunidades autónomas y ciudades autónomas actual, pues claro, no habla nunca de una comunidad autónoma porque no existía. Hablaba de provincias, hablaba de direcciones provinciales, hablaba de los ministerios del Estado, pero no hablaba de la organización autonómica que tenemos hoy en día. Se da más la casualidad de que Ceuta es ciudad autónoma, con lo cual no tenemos, como en otros sitios, el municipio, que normalmente es quien redacta el planeamiento, y luego la comunidad autónoma que corrige, que vela por la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces se nos plantea esta duda, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mañana con la ciudad autónoma de Ceuta a la hora de hacer el planeamiento? Y es cuando aparece el Ministerio, cuando toma el GIL el poder en el año 2000-2001, y es cuando se transfieren las transferencias de determinado planeamiento y del plan general al Estado español. Luego vendría Menéndez Reixac y haría una exposición mucho más lúcida, evidentemente, como especialista, pero era la base del artículo para explicar que la ley es el paraguas. Y es el paraguas que da garantías. Si el paraguas está roto y llueve, perdemos garantías. Y si no hay garantías, no hay inversión. Pero claro, no podemos entender Ceuta tampoco porque claro, somos especiales, tenemos un territorio muy pequeño. Y esa inversión no significa hacer grandes obras, grandes promociones, 2 planes parciales, ¿no, Javier? Creo que se han hecho, el de Culimán y de Poblado. No, el de la Virgen de África fue el primero. Vale, bueno. Luego el segundo, el de... Vale, ahora tú hablas a un promotor de hacer un plan parcial y es como si tienes dolor de muelas de las 4 muelas y encima tienes algo malo. No, es impensable. No sabes redactarlo. No puedes redactarlo. ¿Por qué? Porque realmente la ley no te ampara. Y entonces entramos ¿en dónde? Entramos en el territorio de la arbitrariedad. En el territorio de la arbitrariedad. Para uno sí, para uno no, para esto sí. Eso no puede ser. Tenemos que tener garantías. Garantías para poder desarrollar la ciudad. Carlos preguntó el día de la exposición en la mesa redonda, ¿cómo veis la Ceuta? Y yo hablé de realojo. Ceuta necesita realojo. Ceuta necesita toda esa construcción que ha nacido
como fruto de una inmigración bestial a través de una frontera, que ya dije, y me corregiste en otra ocasión, que no se parecía en nada a la de Gibraltar, con las connotaciones sociales, pero donde hay un control, como ahora. ¿Por qué ahora hay un control? Hay interés político en que haya, pues, que se acceda con un visado, y eso lo que ha producido es que esa inmigración que colonizaba los barrios de la periferia, que la ciudad autónoma no tenía capacidad para, a través de la disciplina urbanística, acotar los problemas y que no fuera, pues se nos ha ido de las manos. La ciudad ya no es bonita, la ciudad es fea. La ciudad es fea, hay que decirlo. Es un desastre. Es que vas por el recinto, vas por la Almadraba, vas por Jadú, vas por Benítez. ¿Dónde está el desarrollo de la ciudad? Es inexistente. Y hace falta una ley que ampare a los reglamentos. No nos vale solo el reglamento. Si la ley me va a hablar de comisiones provinciales, que no existe, de provincias, que no existe, ¿no? Habla de la ley tiene que decir exactamente cuál es el paraguas que garantice ese desarrollo, que no plantee dudas y que seamos libres de definir nuestro futuro como ciudad. Ponía como ejemplos en el artículo, como algunos que la mayoría estuvisteis, el flujo de trabajo de la planificación relacionada con el puerto o la frontera, con el tema de los terrenos ganados al mar, y cómo el flujo era inverso al que debía ser. Es decir, gano terrenos al mar, porque voy a hacer unos usos portuarios, después esos subportuarios pasa el tiempo y se van reconvirtiendo y se convierte en un parque marítimo, se convierte en un vial, un desdoblamiento de Paso de las Palmeras, aparece un helipuerto, la frontera, pues resulta que como no hay espacio, pues aparece un núcleo, un embolsamiento en la zona de Loma Comenar en un espacio libre. Y ahí está, como espacio libre. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Entonces, hace falta ese paraguas. Y por tanto, en las conclusiones, puede ser una conclusión de máximo, porque puedes intentar hacer una organización territorial del territorio, incluyendo también la costa. Ya sabemos que es complicado. No vamos a inventar ahora, pero sí hay que decirla, hay que decir cosas, que la ciudad está muy vinculada al mar, estamos rodeados de mar. Somos prácticamente una isla. Y eso cuenta, ¿vale? Y solamente lo último, pues que la última palabra que querría decir es que el ciudadano está, en este sentido, estamos marginados, no sé la palabra, no recuerdo la palabra que utilizo, pero no estamos en igual de condiciones que el resto de nuestros ciudadanos, ¿no? Y no debemos intentar luchar, y quizás este debate sea objeto luego de más reflexiones, ¿no? No quedarnos en esto que hemos contado, porque hay que activar, que es uno de los propósitos en el año 21, cuando se crea el órgano del Colegio de Arquitectos, la comisión para este tema. Una de las propuestas era que los técnicos municipales intervinieran en esta comisión, porque son realmente los que sienten en sus manos y en el día a día lo que sucede. ¿Por qué dónde llega el bloqueo? ¿Dónde no podemos seguir avanzando porque la ley no nos ampara? ¿Vale? Así que eso es. Muchas gracias. Discriminado, es la palabra. Discriminado, eso. Esa fue la palabra que utilicé, perdón. Muy buenas a todos. Todas caras conocidas. Me alegro. Bueno, Adolfo me pidió que elaborara un artículo. Él le puso el título y desde el principio me pareció perfecto. Es la necesaria coordinación y colaboración en la administración de las servidumbres. Es un tema que yo ya he tratado en otras ocasiones, Adolfo lo sabía, que me gustaba y es el que me he dedicado. Es un artículo donde analizo la legislación que regula los bienes de dominio público, los bienes demaniales de ámbito estatal, costas, aguas, carreteras, puerto, helipuerto, o patrimoniales en el caso de defensa, y su incidencia urbanística en Ceuta. Y son muchas
lo sabéis la mayor parte, las servidumbres que se generan y superponen incluso en un territorio tan reducido como Ceuta, con apenas 20 kilómetros cuadrados. Este en realidad es el plano final, pero voy a ir por orden, lo pasaré más rápido para que no os aburráis. En cuanto a las servidumbres militares, para mí lo más destacable es la persistencia de las normas preconstitucionales, aquí también como las del suelo, que regulan este aspecto sectorial. La Ley de Zonas de Interés para la Defensa y su reglamento, la Ley del 75 y el reglamento del 78 previo a la Constitución. Este plano, que muchos conocéis, es del Plan General, reúne lo que son las propiedades militares en color amarillo, las zonas de seguridad próxima, que es la línea azul, y en rojo los límites de algunas instalaciones militares, o de prácticamente todas. De norte, o sea, de oeste a este tenemos la batería de Punta Blanca, la zona de el Jaral García Aldave, la de Loma Larga Serrallo, luego está una pequeñita que se ve allí en el puerto, que es la Comandancia Naval, y después venimos ya a la Almina, tenemos las baterías del Pintor y del Molino, y en el Monte Hacho, pues las instalaciones que se denominan Monte Hacho, pero que en realidad abarcan el Polvorín del Obispo y la Fortaleza y toda su zona, que prácticamente la zona de seguridad abarca todo, el Monte Hacho. Bueno, tanto la ley como el reglamento contemplan la posibilidad de reducir las zonas próximas de seguridad hasta el límite mínimo indispensable, especialmente cuando las instalaciones estén ubicadas en el interior de poblaciones o en zonas urbanizadas. Pero en este caso, prácticamente todas superan los 300 metros, que es la norma general, incluso en algunos casos llegan a los 700 metros, y no tienen en cuenta las zonas urbanizadas ni tampoco la realidad topográfica de Ceuta. Vamos a pasar a las servidumbres litorales. La Constitución establece como bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Luego, la vigente Ley de Costas del 88 concreta la determinación de tales bienes definiendo términos como albufera, berma, dunas, escarpe, estero, marisma o marjal, y añadiendo otros como los terrenos ganados al mar o invadidos por este, los acantilados, los islotes o las obras marítimas del Estado. Pero casualmente o curiosamente no define el concepto de costa. La ley y el reglamento el reglamento de 2014 establecen limitaciones a la propiedad, y este es el gráfico que tiene el Ministerio, Miteco antes, Miter ahora, en el que el perfil que se dibuja no tiene absolutamente nada que ver con los perfiles que tenemos aquí en Ceuta. Aquí en Ceuta tenemos un binomio viario litoral que es prácticamente continuo. El perímetro, la Nacional 354, más el trozo que se cedió a la ciudad por parte del Ministerio cuando se solicitó la cesión, desde la escollera final del límite portuario hasta Benzú, esa es la costa norte, y está la Nacional 354, ese viario va paralela. Tan solo hay algunas pequeñas plataformas como la desaladora, la antigua fábrica de guano y algún promontorio, pero el resto es carretera y costa y playa, donde la hay. En la parte sur, otro tanto de lo mismo. Desde el Tarajal hasta la Catedral, que es la Nacional 352, prácticamente todo, el muro de contención, la muralla en el caso de la Ribera, ya en la parte de la prolongación de esa Nacional 352, lo que es el Paso de la Independencia, y únicamente tendríamos unas plataformas como las de Miramar, la Almadraba, que en esas dos quedan muy poquitas de las concesiones que había, que se han ido recuperando. Y luego tenemos la explanada del Chorrillo, la del aparcamiento, que ahora va a ser la base de la entrada del cable submarino,
y luego las instalaciones del Caballa en el espigón de la Coraza Baja. El resto, como digo, muralla y costa. Y enlaza este tema, ahí tenemos algunos ejemplos de estas. Y después, otro tema que toco también es el del deslinde marítimo, del dominio público marítimo terrestre. El vigente está aprobado en 3 órdenes ministeriales sucesivas del MOPU, del 85, 2 de ellas, y del 88, la siguiente. El tramo de la Bahía Norte, que abarca desde la escollera, que decía antes, del puerto hasta la frontera de Benzú, ese es el primer tramo de deslinde. El segundo es el que abarca desde la playa de San Amaro hasta la frontera del Tarajal, dando la vuelta al Hacho. Y el tercero es uno muy pequeño que va desde la escollera del muelle de Levante hasta el castillo de San Amaro. Cuando antes he dicho playa, no la acoge, sino que es al final, donde empieza o donde termina la playa. Esos son los 3 deslindes que están aprobados, y ya digo, desde el 88, y el 85 y el 88. Ni siquiera cuando se aprobó el Plan General del 92 se modificaron esos deslindes, se actualizaron. Los tenemos desde entonces. Y lo curioso es que ahí se ven, en ese plan, en ese visor, se ven, y en la leyenda lo podéis ver mejor, que hay algunas propuestas de modificación de esos límites. Hay una tan curiosa, que se ve en amarillo, que es en el foso. O sea, convertir la escarpa y la contraescarpa del foso de la muralla real en límites de costa. Con lo cual se genera una servidumbre en la zona de la muralla que es Vic. No se entiende muy bien el objeto. Pero hay muchas más. Lo que pasa es que no se aprecian porque en muchos casos las líneas están tan juntas que no se ven. Pero hay unos cuantos delimitaciones. A mí me resultó curioso esto y lo consulté con la Dirección General del Dominio Público Marítimo Terrestre y me contestaron en enero de este año que ninguno de esos está encoado el expediente. Los únicos que están vigentes son los 3 que he dicho, del 85 y del 88. Bueno, entramos en las servidumbres viarias. Aunque en el artículo está en otro orden, pero las voy a comentar a la par porque ese binomio viario-litoral pues tiene connotaciones. En primer lugar, el preámbulo actual de la actual Ley de Carreteras de 2015 incide en la necesidad de conciliar el planeamiento urbanístico y la ordenación del territorio con el mantenimiento del flujo de tráfico de largo recorrido. Bueno, aquí en Ceuta más que tenemos 3 vías que integran la red de carreteras del Estado y que ni siquiera están conectadas, no tienen intersecciones, a pesar de que ahí arriba, que eso es el anejo al catálogo de la red de carreteras del Estado, figure a la derecha, entre paréntesis, intersección con. Mentira, no hay ninguna intersección. Son 3 vías aisladas. Sí están conectadas, pero por otros tramos de carretera que no son estatales. Luego, en las zonas de protección, ese es un esquema que lo conocéis todos prácticamente, lo que tiene de amplitud en una carretera normal. Durante la tramitación del Plan General, el colegio le instó al consejero de Fomento a pedir la cesión de los tramos urbanos de la Nacional 352 y la Nacional 354, que está prevista en la Ley de Carreteras, la cesión. Pero lo que la ciudad solicitó fue una modificación específica de las líneas límite de edificación en Miramar para permitir la reconstrucción del polideportivo Díaz Flor, y otra genérica de la red de carreteras del Estado, de las 3 estas que tenemos ahí arriba. El primer estudio de delimitación de tramo urbano, que es la figura que prevé para hacer esa delimitación, se aprobó. Corría prisa porque había que hacer la obra del polideportivo que estaba encargada a Traxa. Y el segundo
no concluyó la tramitación. Se quedó en la aprobación provisional. Desde el colegio hicimos alegaciones, me consta que hubo más alegaciones de otro sitio, y entonces la ciudad formalizó la solicitud de cesión del primer tramo de la Nacional 354, que al cabo de prácticamente 2 años fue cuando entró en vigor, en mayo de 2020. Sigamos con las servidumbres hidráulicas. El texto refundido de la Ley de Aguas de 2001 regula el dominio público hidráulico, el uso del agua, el ejercicio de las competencias estatales en esta materia, y se complementa con el Plan Hidrológico Nacional y varias normas de rango reglamentario. Luego, por su parte, también se han incorporado a la legislación española las 2 directivas importantes europeas, la Directiva Marco del Agua y la otra que regula la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. En cumplimiento de esta normativa, las confederaciones hidrográficas, entre ellas la del Guadalquivir, a la que pertenecemos, han desarrollado, nosotros y Melilla, que con el Guadalquivir tenemos poco que ver, pero vamos, ahí estamos. Han desarrollado varios ciclos de planificación hidrológica quinquenal mediante la revisión y la actualización de los instrumentos iniciales sucesivos, que son la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los EPRI, los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, los MAPRI, y los planes de riesgo de inundación, los PEGRI. Y con esto, para identificar las áreas con riesgo potencial significativo de inundación fluvial y marina. Desde la primera EPRI, de la demarcación hidrográfica de Ceuta, que data de octubre de 2013, hasta su revisión más reciente, elaborada en septiembre del 24, las fotografías aéreas utilizadas como base cartográfica de las 7 fichas ARPSI adolecen de falta de actualización porque corresponden a ortofotos NOAA de julio de 2009. Lo he comprobado, aunque no tengo la fecha en las ortofotos, pero con Google Earth, que es una herramienta muy valiosa. Y se puede ver perfectamente dónde empieza. Porque este caso que pongo en pantalla, el Arroyo de las Colmenas, es un ejemplo. En ese, aunque arriba pone que está sacado de ortofoto y del LIDAR de 2014, no es cierto en cuanto a la ortofoto. Esa ortofoto es de antes de 2009, porque ahí no aparece para nada la obra de urbanización de Loma Colmenar, que terminó en 2011. Entonces, lo que tiene esta ficha, este estudio de evaluación del riesgo de inundación, es totalmente, a mi modo de ver, incorrecto, porque es que el Arroyo de las Colmenas se entubó por debajo de la carretera cuando se hizo la urbanización. Ese planteamiento de inundación, esa línea roja y toda la zona del Almadraba en su desembocadura, no tiene lógica para mí. Pero bueno, ahí está, y está hecho por una consultora y es el plano de la oficial. En el caso de las ARPSI marinas es más curioso todavía. Aquí son las 3 únicas que hay. A la izquierda tenemos Benzú. Toda la parte norte, desde la carretera hasta la costa, está en riesgo de inundación. Aunque la parte que está pegada a la carretera está a la cota de la carretera, que está por encima de los 5, de los 6 metros sobre el nivel del mar. El de la derecha del todo es la Almadraba Miramar. Vale, la playa de la Almadraba se puede inundar, pero Miramar es una plataforma que está a cota de la carretera, a cota 11, sobre el nivel del mar, que me digan cómo se puede inundar. Y ya la del centro es el remate, porque fijaos el patrón de inundación que aparece en esa zona. Vale, la playa de la Ribera, pero la muralla real, la escarpa, más la mitad del Hotel Muralla, más toda la Comandancia General, más parte del puerto, y así además en una línea, en diagonal. ¿De dónde viene esto? De este plano, que es el plano topográfico que utiliza Confederación para, Confederación o la consultora que haya hecho el trabajo, pero es el plano de que tiene este título abajo, que utiliza para la
evaluación del riesgo de inundación. Como veis, en la zona que he dicho de la parte del foso, en la zona central, coincide prácticamente que está a nivel del mar, vamos, que ya está inundado en ese dibujo. Este es el plano que se puede apreciar en el visor SIG del Mapama, del Miteco, el Mapama es el de costa. En este es el que tiene los cauces con delimitación del dominio público hidráulico, que está cartografiada. Solo 5. Bueno, 5 porque cuenta el afluente del arroyo de las Bombas en la parte de la curva ese del meandro. Este es el plano que tuvo que hacer la Oficina Municipal del Plan para incorporarlo como resultado, o sea, como reflejo del cumplimiento de las disposiciones supramunicipales en materia hidrográfica. Y esto lo hizo con datos de Confederación Hidrográfica. En medio de estas dos hay otro tema que es el inventario de recursos hídricos que acompaña a los distintos planes hidrológicos. Ese tiene hasta 42 cauces que son de un tamaño alguno mínimo. Por poner un caso excepcional, si vais por la parte del faro de Punta Almina y miráis hacia abajo, justo en donde está el eje principal, veréis que hay una punta que se llama la punta de la Cueva de la Sirena, que es una hendidura con un cortado. Bueno, pues ese es un cauce. Tiene el 125% de pendiente y una superficie de 0,1 kilómetro cuadrado. Hasta eso. Ese plan, o sea, ese inventario no está reflejado en ninguna cartografía donde identifique los nombres. Y esos nombres aparecen algunos de una manera totalmente confundida. Incluso hay errores de distribución. Te aparecen en la bahía sur arroyos que están en la bahía norte. Bueno, termino con este. Este es el de las servidumbres del helipuerto, las aeronáuticas y radioeléctricas, que como veis abarcan prácticamente todo el Monte Hacho y la mitad de la Almina, o casi más de la mitad, y tienen un cono de servidumbre de lo que son los obstáculos, que parte del vértice invertido, un cono invertido, que el vértice lo tiene en la pista del helipuerto y llega hasta la cota 93 con un radio de 3 kilómetros. Entonces eso abarca un montón, pero luego resulta que cuando miras cómo aterrizan y cómo despegan los helicópteros, prácticamente lo hacen en vertical. En el plano que define los movimientos, los planos de aproximación del helipuerto, están con una pendiente del 1,2%. Y luego eso se cumple. Lo que quiero decir con esto es que si los helicópteros no aterrizan como los aviones, sino que aterrizan en vertical, a lo mejor el cono de protección del tema de los obstáculos no debería ser el que es. Bueno, este tema lo dejo. Hay otras servidumbres que se analizan también, portuarias, ambientales, forestales y patrimoniales. Y lo último que quería hacer, ya no me va a dar tiempo y no voy a extenderme, lo podéis ver. Sí, perdón. No me voy a extender porque ya es tarde. Claro, has consumido mucho tú antes. Entonces, lo relaciono esto con todo el tema de las servidumbres con la Comisión Provincial de Urbanismo. Porque la Comisión Provincial de Urbanismo se creó en el 78 y desapareció en el 94, creo recordar, cuando se quitaron de un plumazo 180 y tantos organismos que estaban vinculados a los ministerios de entonces. Y como lo mismo que se ha comentado tantas veces, la sentencia del 97, el olvido que fue de Ceuta en este caso,
fue un olvido anterior. Se olvidaron de que en Ceuta y en Melilla esas comisiones de urbanismo que se habían creado y que además se habían creado porque habíamos dejado de depender de Andalucía y no teníamos la autonomía, aunque pequeña, minusválida, era diferente a la otra. Entonces se me ha ido la pinza. Esas comisiones estaban recogidas en la Ley del Suelo desde el 56, se plantearon las comisiones y luego se crearon con una estructura que yo participé en alguna de aquellas cuando estaba trabajando en el ayuntamiento y la verdad que fueron productivas. Era una forma de acercar la administración central a Ceuta, que yo creo que eso, junto con la teoría de los reinos de taifas que tantas veces me habéis oído, el alejamiento de la administración son las dos grandes lacras que tenemos aquí en Ceuta. Lo de los reinos de taifas, esa herencia que hace que cada uno trabaje por su cuenta y no haya coordinación, y la lejanía de la administración que interviene en Ceuta y que tiene potestades que nos afectan. El hecho de no conocer, cuántas veces nos hemos dado cuenta, y aquí hay algunos ejemplos, de que administraciones que están en la península no tienen conocimiento real de la realidad de Ceuta. Y hace falta recuperar ese órgano para que se pueda coordinar todo esto, y en ese órgano, que no quería que se me olvidara, en esa comisión, en la ponencia técnica estaba representado el Colegio de Arquitectos y otros colegios profesionales. Había además una gran libertad para nombrar a los miembros de esas comisiones o de esa ponencia técnica. Y entonces aquello funcionaba y era una manera de acercar la administración. Y creo que con eso y con la necesaria ley del suelo, que pueda desarrollar y que no se olvide de esa comisión y mantenga un órgano cualificado como esa comisión dependiente y que se cree, que se vea en esa ley, será la forma de que aquí podamos dirigir y coordinar y decidir el futuro de la ciudad en el tema de urbanismo. Bueno, perdón, no quería... Este plano, que se lo agradezco a José Pedro, que me lo facilitó, refleja... me acuerdo que Adolfo, cuando ya había puesto José Pedro en el número 8 de Transfretana 1, pero me lo actualizó, se lo pedí, como él tenía las herramientas, me lo actualizó y refleja lo que todos conocemos. Las superposiciones a veces hasta de 3 tramas, que por eso cambian los colores, en nuestro territorio tan reducido que lo que queda en blanco es testimonial. Perdonadme el alargado, pero... Bueno, buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve, voy a intentar no enrollarme mucho. Primero porque el objeto de lo que estamos tratando aquí ya de por sí es demasiado técnico. Y precisamente fue esa una de las razones por las cuales Adolfo me pidió que con el ánimo de hacer pedagogía de cómo encuadrar este problema dentro de una visión un poquito más cercana al ciudadano o a la realidad empresarial o a la realidad social, cómo se encuadra este problema dentro de un problema mucho más genérico, que es qué está pasando en Ceuta, ¿no? Para que tengamos la necesidad de plantear esto hoy aquí. Bueno, realmente yo para ello, en mi artículo he plasmado 2 ideas. La primera es el papel de las instituciones y la necesidad de que las instituciones sean fuertes. Y eso no es una idea que yo me haya sacado del bolsillo, sino que es una idea que ya proponen los últimos premios Nobel de Economía del 2024, que fueron 3 profesores, 3 economistas, y que hablaban precisamente que el desarrollo de las sociedades, el desarrollo y la prosperidad económica dependen precisamente de que las instituciones sean fuertes. Y eso implica que haya un equilibrio entre flexibilidad y regulación. Aquí en Ceuta, en el tema que nos ocupa, realmente hablamos de que necesitamos regulación, pero no quiere decir que el tema de la flexibilidad no esté presente. Estamos hablando de que aquí las instituciones públicas
pues bueno, pecan de poca flexibilidad, por ejemplo, cuando intervienen demasiado en la vida económica, en la vida privada. Estamos hablando de los procesos de municipalización, hablamos del encargo a medios propios a través de Traxa, que es un tema que hemos hablado muchísimas veces. Pero yo me he centrado en temas regulatorios. ¿Por qué? Porque realmente la ordenación del territorio y la necesidad de una ley del suelo es un elemento más de una serie de elementos que Ceuta necesita. Es decir, desde el punto de vista empresarial, esto lo tenemos muy presente. Yo recuerdo cuando Carlos ha hecho una cronología de... He recordado que efectivamente en el 2016, que yo en ese momento estaba en Ciudadanos, presentamos la solicitud de la ley del suelo y ya por aquel entonces era, para los empresarios me refiero, un problema, ¿no? Pero no era el único problema. Teníamos problemas y voy a poner algunos ejemplos que manifiesto en el artículo. Los problemas, por ejemplo, hablamos de una ley de elipsis. Una ley de elipsis para hacerlo deducible, igual que ocurre con el IVA. ¿Para qué? Para que el efecto cascada del coste del impuesto indirecto pues no se acumula al consumidor final. Y eso tiene una especial relevancia, sobre todo en la promoción inmobiliaria, ¿no? Una vivienda, cuando se termina, pues recoge todo el IPSI acumulado de los distintos agentes intervinientes, desde materiales, mano de obra o cualquier que haya, incluso proyectos. Cualquiera que haya intervenido en el proceso supone que ese coste añadido del impuesto indirecto se pasa al consumidor final. Bueno, pues eso es algo que se tiene que solucionar con una ley nueva del IPSI que hace referencia a la ley del IVA, pero que nosotros, es decir, nosotros la ciudadanía, no podemos solucionar, ni en Ceuta se puede solucionar. ¿Qué necesita? Necesita una institución fuerte que promueva esa ley para que solucione los problemas, igual que pasa aquí. Otro ejemplo, la normativa aduanera. Es un tema en el que la Confederación de Empresarios está bastante volcada últimamente. ¿Por qué? Es otra norma del año 88, una orden ministerial que regula cuál es el funcionamiento de las mercancías en la importación y exportación en Ceuta. A pesar de que en Algeciras no se usa esa ley, se usa el CAO, el Código Aduanero de la Unión, porque están dentro de la Unión Aduanera y nosotros no. De nuevo tenemos la posibilidad de adaptar una ley específica para Ceuta, como ocurre aquí. Pero no se hace. De nuevo, echamos mano a la fortaleza que necesitamos de las instituciones, para que las instituciones sean las que promuevan esa necesidad. Hago más referencias, por ejemplo, hago referencia a las bonificaciones mismas, a la seguridad social, esa que nos han quitado de un plumazo, que aquí de nuevo entro a la flexibilidad que también tienen que tener las instituciones públicas. Una institución pública de golpe y porrazo entra a regular cosas que están destinadas, por ejemplo, a la negociación colectiva, y hablo, por ejemplo, de la reducción de la jornada laboral. Entonces, las instituciones públicas, cuando se meten en terrenos que no le llaman, no son flexibles, por tanto no garantizan un desarrollo económico. Y cuando no regulan lo suficiente, tampoco garantizan el desarrollo económico. Entonces yo en el artículo hago incidencia en esa falta de regulación que hay en Ceuta y pongo los ejemplos desde el punto de vista empresarial que nos están afectando. Por ejemplo, ya digo, esos ejemplos de leyes y de bonificaciones que nos han quitado. No entro en el artículo a hablar de otros sectores que son sectores sociales que no afectan directamente a los empresarios, la educación, hablo de la defensa, hablo de aspectos sociales que también necesitan regulación. Decía Carlos antes que la revista realmente no pretende hacer una crítica política y probablemente directamente no, pero indirectamente sí, es inevitable. Y a mí cuando Adolfo me pidió que fuera pedagógico, yo lo que he intentado sobre todo es dar un paso atrás para poner perspectiva a este tema, porque este tema es técnico básicamente, es decir, nosotros entendemos lo de lo que estamos hablando, pero tú cuando intentas explicarlo a alguien de la calle no lo va a entender. Muchas veces, incluso entre nosotros, tampoco lo entendemos bien, es decir, hace falta muchas veces un evento como este para que llegue a lo mejor Carlos o cualquiera y nos diga, oye, que nos falta esto, y se nos enciende la bombilla. Decimos, tienes razón, nos hace falta una ley del suelo. Imaginaos cuánto hace falta explicarlo a alguien de la calle. Entonces yo espero haber contribuido con este artículo, sobre todo a haber colocado en su justa medida el problema que tenemos en Ceuta, que no es un problema solo urbanístico, sino quizás esto sea, como digo yo en el título, la punta del iceberg. El problema real es la falta de regulación debido a nuestra falta de competencias legislativas. Entonces, como no tenemos esas competencias legislativas, como nosotros no alcemos la voz y digamos, señores, a las instituciones, tienen ustedes que promover
esto, y como decían ellos, no hace falta que ustedes lo redacten, los técnicos lo redactaremos, pero hace falta mover esa conciencia. Y yo lo que sí querría es insistir en el hecho de que hay que hacer mucha más pedagogía pública con pequeños detalles que la gente les afecte directamente. Porque cuando uno habla de ordenación del territorio, inmediatamente dice, bueno, cuéntame lo que tú quieras que no me voy a enterar. Y es cierto, es que el público no se entera. Entonces yo cuando intento decir, señores, cuando yo envío mercancía a la península y me la bloquean, o cuando yo traigo un palé de jamones y resulta que para venderlo y no puedo venderlo y resulta que tengo que devolverlo a la península y no me dejan porque resulta que estamos en un territorio no homologado sanitariamente y no puedo enviar esa mercancía de vuelta a Algeciras, ¿qué te parece? Entonces la gente de momento se para y hace una pequeña reflexión y dice, un momento, ¿cómo que yo no puedo devolver un jamón que he traído de Algeciras, no puedo devolverlo porque no lo he vendido? Pues no se puede. Y es un problema regulatorio. Es un problema regulatorio. Igual que la ordenación del territorio ahora mismo es un problema regulatorio. Por eso yo pienso que al final de lo que se trata es de insistir, buscar los ejemplos clave. No por hablar mucho, al final la gente lo va a entender más, pero sí por encontrar esos detalles que duelan y que al final hace que quizás esto tenga un efecto y que las instituciones que son las encargadas de promover las leyes pues lo hagan en función a las necesidades que todos aquí tenemos. ¿Vale? Comenta quién más ha escrito, ¿no?, los artículos. Sí. Bueno, es que estamos más de tiempo. Hay más artículos que están escritos y que no están aquí sus autores. Fundamentalmente recordar a Ángel Menéndez Resat. Ángel Menéndez, ya he dicho antes, la personalidad que es en el mundo académico. Pero cerrando con lo que ha dicho Juan Manuel, lo hemos invitado la semana que viene a que dé una conferencia precisamente sobre el tema general, no solo de la ley del suelo, de no tener capacidad legislativa en Ceuta y eso que va produciendo en toda su generalidad. Es decir, que lo vamos a tener haciendo un desarrollo doctrinal de ese problema. Bien, yo no quiero terminar, hemos invitado también a Aurora Visiedo, pero no he recibido ninguna noticia de ella para venir. En todo caso, lo que yo sí quiero resaltar es la satisfacción que tengo por haber coordinado este número de Trafetana y los números anteriores. Y ello precisamente porque en el Instituto de Estudios Subtíes se ha encontrado una experiencia y una profesionalidad que realmente es merecedora de sobresalir. Yo creo que el nivel de calidad de los estudios, de profundidad, de rigor, no tiene nada que envidiar a cualquier revista académica. Estamos en una revista que realmente se puede criticar, se puede tener otro punto de vista, pero todo lo que aquí se ha escrito y todo lo que se contiene, los colaboradores del número realmente lo han hecho con un estricto rigor y con una estricta seriedad y por lo tanto la calidad de su contenido es muy sobresaliente. Quiero además destacar un poco la trayectoria, que es un poco, yo creo, la trayectoria que el Instituto va adquiriendo con tanta experiencia a lo largo de los años. Ese crecimiento que el Instituto ha tenido, que podía haber sido un desbordamiento de su capacidad, se ha traducido en todo lo contrario. Lo que sí se está produciendo es una amplitud de su capacidad, entrando en materias muy diversas y no solamente en ese núcleo esencial y tan fundamental para nosotros que era la historia. Pero de lo cual estamos todos muy orgullosos porque nos hemos criado en ello, ¿no? Pero realmente ese crecimiento y ese esfuerzo se debe a todos los que nos han antecedido en la dirección del Instituto, ¿no? Hay quienes realmente sentaron las bases para que esto fuera una institución académica, para que esta institución pudiera abordar con rigor las cosas y cuando nosotros aportamos nuestros pensamientos o nuestras contribuciones, pues así se haga, ¿no? Y por lo tanto, me parece que hay que reconocer como una imagen no solamente este reflejo, sino lo que en la mente, si veis el programa de este mes de mayo, es absolutamente desbordante de la actividad que el Instituto está, no solo de la actividad, yo creo que de la influencia en temas sobre la sociedad, porque todos ellos inciden y permean lo que son las preocupaciones del ciudadano sutil.
Y por lo tanto, vuelvo al tema de su redacción y de su elaboración. Esta revista no solo tiene ese rigor académico, sino, como habéis visto, es una revista que trata de innovar la imagen. Estamos intentando que en la reclamación que nos hacemos para estar al día y en la vanguardia de la reflexión sobre los temas que abordamos también se refleje en la imagen que queremos dar. Por lo tanto, yo creo que se va creando un diseño a lo largo de los pocos números que llevamos que ya le da una característica a que esto es una imagen también del Instituto. Y todo ello es posible a la gente que ha contribuido. Desde luego, es digno de mencionar la colaboración generosa de todos los que han participado con sus escritos y que en cualquier momento que yo he pedido, que yo he reclamado, que yo no sé qué, he encontrado siempre una colaboración absoluta, sin ninguna pretensión, por otra parte, que no fuera esa generosidad de la contribución. Y después la parte técnica. La parte técnica es muy importante en el Instituto. Yo creo que tenemos una experiencia de edición que ya está absolutamente recuperada, o sea que las cosas que se pueden sacar fuera a elaborarla no tiene sentido ya porque se hace directamente. Hay un trabajo que fundamentalmente está, Enrique no lo veo, se ha ido por aquí, anda por ahí y no lo está escuchando, pero Enrique Gómez Barceló realmente es en esto una persona que ha estado en lo que comprometimos de realización en plazo y forma, se ha cumplido milimétricamente y eso es muy difícil de llevar en una gestión de una institución como es esta, lo cual nos da capacidad para abordar otras muchas cosas. O sea, antes hablando, cuanto más cosas acaparamos, realmente después más nos comprometemos y al final esto no termina, ¿no? Pero es verdad que yo creo que tenemos que hacer un reconocimiento orgulloso de la institución en ese sentido. Yo creo que estamos sacando buen material y nos tendremos que sentir orgullosos. Yo añadir una pequeña cosita sobre la Transfretana, que es lo más importante, ¿no? Y es que este documento, que yo creo que es un documento que puede servir como documento de trabajo, realmente tenga utilidad. Y esa utilidad la tiene que dar quien hace las políticas públicas. Yo creo que el objetivo que teníamos de proponer un documento con aportaciones, con propuestas, está cumplido. El Instituto ha cumplido su parte. Las personas que han querido colaborar con el Instituto, los autores, los especialistas también. Y ahora la pelota está en otro tejado. Ahí tienen un documento que antes no tenían, que puede servir de base para trabajar a fondo en el tema. Y ahora la pelota está en quienes tienen la capacidad de hacer las políticas públicas, en las instituciones, no solo en las políticas, sino en las técnicas también. Es decir, por eso yo creo que la parte que a nosotros nos toca, que es la de proponer, la de lanzar, la de reflexionar, está cumplida y esperemos que esto realmente sea útil para avanzar en nuestras políticas públicas en torno al tema del urbanismo, ¿no? Una última palabra como información a los que han sido firmantes del derecho de petición. Está cumpliéndose el plazo de los 3 meses previstos en la ley del derecho de petición. Por lo tanto, podemos reclamar una respuesta que hasta ahora no hemos tenido. Creo que es importante abrir una vía de conversación y negociación, que Rosa está abriendo, yo la he estado abriendo por otro lado, pero que tiene que dar su resultado. Pero de todas maneras, esto es una cosa seria. Es decir, que si lo hicimos al amparo de esa ley, la ley exige una respuesta rigurosa a lo que se reclama, en función de lo que se reclama y su contenido. Y por lo tanto, yo sigo advirtiendo, esa ley nos legitima para recurrirla de urgencia por la vía de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Y ahí en ese terreno estamos. Bueno, pues muchas gracias.